Bueno, esta es la última parte del tema de asfixias. Ya hablamos de la asfixia por sumersión, de la asfixia por ahorcadura, de la asfixia por estrangulación y nos falta ver este último tipo de asfixia que se llama asfixia por sofocación. La asfixia por sofocación se clasifica en 4 tipos. Hay 4 formas distintas en que una persona puede morir sofocada. Número 1, por obturación de orificios respiratorios. Número 2, por obstrucción de las vías respiratorias. Número 3, por compresión tóraco-abdominal. Y número 4, por carencia de aire respirable. Las 2 primeras tienden a confundir, ¿verdad? Las personas tienden a confundirse, pero en realidad no se trata de lo mismo. Cuando hablamos de obturación de orificios respiratorios, es cuando la nariz y la boca es tapado por un objeto. Puede ser tapado con una mordaza, con una cinta adhesiva alrededor de la cara, puede ser tapado con las manos del agresor, con almohadas o con cualquier otro objeto. La obturación de orificios respiratorios puede ser de tipo homicida o de tipo accidental. Lo más frecuente es que sea de tipo homicida. ¿Qué es obturar? Obturar es tapar. Entonces lo que ocurre aquí es que se tapa los orificios por donde el aire entra al cuerpo. O sea que es un objeto que siempre va a estar externo, siempre va a estar fuera del cuerpo, nada más que tapando los orificios. En algunos casos podemos ver obturación de orificios respiratorios. Se pueden dar casos de obturación de orificios respiratorios sin que observemos lesiones. Pero esto es cuando la persona no es capaz de oponer resistencia. Por ejemplo, yo podría asfixiar a un recién nacido utilizando nada más 4 dedos. 2 que van a tapar su nariz y 2 que van a tapar su boca. Y tenerlo tapado ahí por cierto tiempo hasta que ya la falta de oxígeno al cerebro provoque un daño irreversible y la persona fallezca. Pero en otros casos sí podemos observar lesiones. Por ejemplo, en esta foto, que es un niño, vemos unas escoriaciones en las alas de la nariz y ese es producido por la presión que se ha ejercido en su nariz para taparla e impedir que el aire entre al cuerpo. Cuando se trata de personas adultas y que han tenido la oportunidad de oponer resistencia, quiere decir que no es una persona que está sedada, que no es una persona que está inconsciente. Al oponer resistencia y sobre todo cuando se trata de obturación manual, ahí podemos encontrar lesiones más graves como estas que vemos aquí, donde observamos laceraciones a nivel de las fosas nasales, laceración a nivel de la cara interna de los labios, y estas laceraciones son producidas por la presión que está ejerciendo la mano y está apretando fuertemente la mucosa de los labios contra los dientes y causa esas heridas contusas. Y vemos que esta persona está sumamente cianótica, ¿verdad? Está bien morado por como parte de la misma asfixia. Pero, bueno, obviamente estos que vimos antes son muertes homicidas, pero también podemos observar muertes accidentales, también por obturación de orificios respiratorios. Y vean aquí, este es un bebé que fue acostado boca abajo en esa cunita. Y vean que ahí en el centro, en la parte superior, aquí donde estoy yo señalando, ahí vemos que hay
restos de sangre y observamos ahí la forma que dejó la nariz y la boca. Este niño fue dejado ahí. Amurallado se encuentra también. Fue acostado boca abajo y no tuvo oportunidad de voltear su cara, ¿verdad? Entonces murió asfixiado. Si ustedes se fijan, las livideces que este bebé tiene son en la parte anterior, son livideces ventrales. Su cara está también con livideces y la única parte donde no observamos livideces es en el centro de su abdomen, porque esa es la parte saliente, la parte que está en contacto con la cunita y la cara anterior de los muslos y los brazos. Pero de ahí vemos que en realidad este niño estaba completamente boca abajo cuando ocurrió la asfixia. Podemos ver también muertes de asfixia por obturación de orificios respiratorios por este mismo mecanismo, por ejemplo, en una persona que tiene una crisis convulsiva. Convulsiona en su cama, está acostado boca abajo y queda su cara contra la almohada. Vamos a ver el mismo mecanismo, ¿verdad? En una persona adulta que puede ocurrir igual. O una persona que esté sedada o bajo influencia de alguna droga, o una persona que se trate de un alcohólico crónico, ¿verdad? Que esté dormido y se duerme en esa posición. Entonces, eso es lo que vamos a observar. Ahora, la otra asfixia es por obstrucción de la vía respiratoria. En la anterior era obturación o tapar los orificios, las entradas del aire, que son las fosas nasales y la boca. En esta es obstrucción de la vía respiratoria. La obstrucción, en este caso, debe producirse por un cuerpo extraño, por una cosa que no es parte del cuerpo, un cuerpo extraño que viene de afuera y que está obstruyendo la vía respiratoria. En este caso, puede ser a nivel de la orofaringe, en la parte superior, donde va a tapar por completo la entrada del aire, o puede ser una obstrucción a nivel del tubo que lleva la tráquea a los pulmones, que es la tráquea, o la ramificación de ese tubo, que son los bronquios. Cualquier objeto que quede en estos sitios puede causar una asfixia. También en la obstrucción de vías respiratorias podemos observar que la muerte puede producirse de manera accidental y de manera homicida. Podemos observar casos de muerte accidental en niños y es bien frecuente, y sobre todo cuando es época de algunas frutas, vemos que siempre no fallan las asfixias por obstrucción de las vías respiratorias por los famosos mamones, que son esas frutitas naranjas que tiene su cáscara verde, que la persona para comérsela lo que hace es que le quita una tapita y luego lo aprieta de la parte inferior, y como son tan lisas, entonces al succionarlo, cuando el niño lo succiona, se le va de un solo, se le va hacia la parte posterior, pero el día sí ya terminamos, obstruyendo el paso del aire. Lo mismo puede ocurrir con un confite, o puede ocurrir con una licha, que es otra fruta también así, redonda y lisa, o por otras que también se llaman lichas, que les dicen lichas, pero que son unas pequeñas gelatinas chinas que vienen en un empaque individual pequeñento. Eso es fatal dárselo a los niños, porque pasa lo mismo con los Bien tallado, pues. Sí, por ahorita la voy a poner aquí para que salga. Y cuando ya el que va a hacer, tiene que apague el micrófono, por favor. Dice una caída. Cuando el niño le quita la tapita plástica a esa gelatina, la succiona, y como es lisa, se le va de un solo al fondo. Y además de ser lisa, tiene bastante consistencia. Que corra más bien para acá, que resbale. Así como
como quiere decir. Es una montaña. ¿Cómo está? Ajá. Porque Claro, si no, la orilla se no, queda ahí. No, porque es que aquí tienen que emparejar bien, Sí, bien parejito pero, y sellar. Pero el orín quedaría aquí. Y si lo pones aquí, se replanta para ¿Cómo se acá. va a orinar? ¿Cómo se va a meter? Ya va a estar bien sellado. Lo que él dice es un bordillo. Sí, yo sé. El, Pero a mí me Sí, parece más pero bien la persona que tiene una construcción en si su no casa, resbala, por Claudia, para favor, acá y no agarra apague su para adentro, micrófono. Por favor, apaguemos el micrófono, por favor, hagámosle caso a la doctora. Somos un montón de personas que estamos en clases. Ok. Vemos este tipo de asfixia también en niños pequeños que aspiran juguetes pequeños. También pueden clavarse en la entrada de la vía aérea y causar la asfixia. Ahora, en las personas adultas, ¿qué cosa puede causar una obstrucción de la vía respiratoria? Hablando de manera accidental, bueno, a cualquiera le puede pasar si no mastica bien sus alimentos y se lo traga casi entero, ¿verdad? Especialmente cuando lo que se come es carne, puede quedar atorado en la entrada de la vía respiratoria. O puede tratarse de una persona anciana que no mastica bien sus alimentos porque no tiene piezas dentales o las tiene escasas y también le dificulta una masticación completa. O también lo podemos ver en los enfermos alcohólicos, que también tragan los alimentos casi enteros. Ahora, de manera homicida, podemos ver este tipo de asfixia cuando se le introduce a las personas dentro de su boca trapos. ¿Qué trapos he sacado de la boca de algunos cadáveres? Pues una bola de los propios calcetines que andaba puesto o el calzoncillo hecho una bola y también metido dentro de la boca. Entonces, ¿qué pasa si metemos un objeto de estos dentro de la boca? Va a tapar por completo el paso del aire. Vean que el aire entra por la nariz y también por la boca. Pero más atrás tenemos la entrada a nivel de la orofaringe, tenemos la entrada de la tráquea, que si tapamos a nivel de la entrada del aire, entonces se produce la asfixia. Eso es lo que ocurre con estos objetos que son introducidos dentro de la boca de una persona. Aquí vemos un ejemplo de la obstrucción de la vía respiratoria. Esto que ven acá, ven lo que les estoy señalando acá con el cursor, esto es la laringe, esta es la entrada de la tráquea y lo que aquí señala estas flechas amarillas son los restos de un bolo alimenticio. Esto es parte de un bocado, de algo que esa persona estaba comiendo y quedó enclavada en la entrada de la tráquea. Esta que vemos acá, esta es la pared de la tráquea. Aquí la tráquea ya está cortada, ya está abierta. Se abrió en la autopsia y se extrajo este material que es lo que estaba tapando acá la entrada de la tráquea. Eso es una muerte o una asfixia accidental. Aquí vemos una obstrucción más abajo. En la foto anterior lo mirábamos a este nivel, porque acá ven, acá está la laringe, pero la obstrucción está más abajo, ya está en la tráquea propiamente. Entonces, igual, lo mismo ocurre, ese objeto o ese elemento que se encuentra ahí de color blanco está impidiendo el paso del aire y por lo tanto, pues causa la muerte. La tercera asfixia por sofocación es la que se produce por la compresión tóraco-abdominal, por la compresión del tórax y del abdomen. En el tórax tenemos los músculos de la respiración que están entre las costillas. Esos se llaman músculos intercostales. Y dividiendo el tórax del abdomen, hay otro músculo de la respiración que se llama diafragma.
Entonces, si inmovilizamos la pared del tórax y del abdomen por algo que lo está comprimiendo, por ejemplo, a una persona que se le suban unos cuantos encima, entonces eso va a impedir que yo pueda meter aire y sacar el aire normalmente, porque me van a inmovilizar estos músculos. Entonces, eso va a hacer que no pueda meter el oxígeno necesario y causar la asfixia. Este tipo de asfixia puede ser también accidental y puede ser homicida. Bueno, homicida ya hablamos de que si le colocamos un peso encima a una persona intencionalmente, pues puede fallecer por este mecanismo. Y podemos ver asfixias de manera accidental por compresión tóraco-abdominal, especialmente en los accidentes de tránsito. Puede ser que se trate de un volcamiento donde el vehículo caiga sobre la víctima, o puede ser una colisión donde el cuerpo quede aprisionado entre el asiento y el timón, ¿verdad? Comprimiendo así el tórax y el abdomen. Cuando esta compresión ocurre, vamos a encontrar un signo que es característico de esta asfixia. Quiere decir que no la vamos a ver en ninguna de las otras asfixias que hemos visto. Este signo se llama mascarilla equimótica de Morestin. Esto se produce porque al momento de inmovilizar el tórax y el abdomen, esto va a impedir que la sangre de la parte superior del cuerpo, que viene a través de las venas y específicamente a través de la vena cava superior, desagüe. Entonces va a quedar acumulada la sangre no oxigenada en la parte superior del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿En qué consiste esta mascarilla equimótica de Morestin? Vamos a observar un color morado intenso en la cara y hasta ese color morado va a llegar hasta la mitad del tórax y vamos a ver una clara línea dividiendo la parte pálida inferior del cuerpo y la parte morada arriba. Esa es la mascarilla equimótica de Morestin. Al solo verla de lejos, sabemos que esa es una asfixia por compresión tóraco-abdominal. Y también podemos encontrar signos típicos de aplastamiento, dependiendo de cómo se produzca. Si es un objeto el que le caiga encima, pues lo que vamos a encontrar es en la piel, pues contusiones simples, que a veces pueden ser lesiones leves, pero internamente encontrar lesiones más severas como fractura de costillas, incluso laceración de los pulmones producidos por la fractura de las mismas costillas. Pero los signos de aplastamiento, estos son menos específicos, ¿verdad? Mientras que la mascarilla equimótica es un signo inequívoco de compresión tóraco-abdominal. Este es un accidente de tránsito, donde vemos en la piel las marcas o las contusiones simples, hay escoriaciones, hay personas de apergaminamiento producidas por el objeto, ¿verdad? Externamente eso es lo que vemos, pero internamente podemos encontrar lesiones más severas. Y el último tipo de asfixia por sofocación es la asfixia que se produce por carencia de aire respirable. Aquí hay dos tipos de asfixia, el confinamiento y el sepultamiento. Ambas pueden ser de tipo accidental o pueden ser homicida. El confinamiento consiste en que una persona queda confinada o atrapada en un lugar cerrado, un lugar sin ventilación, cuando puede ser accidental. Por ejemplo, en el caso de un niño que
se esconde dentro de dentro de un congelador que está sin uso y no puede salir de ahí. Entonces, bueno, puede ser un ejemplo o puede ser cuando los niños son dejados dentro de un carro. La intención no es matarlo, ¿verdad? Pero el tiempo que ha transcurrido va a hacer que se produzca la asfixia y además se va a sumar la deshidratación que este niño va a sufrir si es dejado en horas del día, ¿verdad? Dentro del vehículo. Podemos ver también el caso de un enfermo mental que se meta dentro de un baúl, por ejemplo, y quede ahí. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de estos lugares cerrados hay aire y ese aire tiene oxígeno. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir la muerte? Yo puedo encerrarme dentro de un vehículo que esté con sus vidrios, con todos los vidrios cerrados, y voy a estar ahí y apago el carro, obviamente, sin aire y sin nada, y puedo estar ahí un buen rato. ¿Cuánto tiempo es el que yo voy a poder permanecer ahí encerrada con vida? El tiempo que tarde en consumir el oxígeno que está dentro de ese lugar que está herméticamente cerrado. Porque es cierto que estoy respirando, pero lo que yo estoy sacando de mi cuerpo es el CO2 y estoy inhalando el oxígeno. Entonces va a llegar un momento en que ese oxígeno se va a terminar y es cuando ocurre la muerte. En el sepultamiento, cuando una persona queda enterrada, puede haber un sepultamiento accidental en una mina, por ejemplo, donde la persona queda bajo los escombros. Y aquí en el sepultamiento puede haber una combinación de los tipos de asfixia por sofocación que hemos visto. Puede producirse la asfixia porque la tierra cae sobre su cuerpo y le produce una inmovilización del tórax y del abdomen. Puede producirse y puede quedarla con la cara de fuera, pero como el lugar está cerrado, está bloqueada la mina, entonces se va a consumir el aire, el oxígeno que está en ese lugar. Y si la tierra le ha caído o lo ha cubierto totalmente, incluso puede inhalar esas partículas de tierra y eso le va a causar la asfixia por obstrucción de las vías respiratorias. Entonces, en algunos casos, en el sepultamiento podemos ver combinación de los diferentes mecanismos. El sepultamiento, lo más frecuente es que sea accidental y lo vemos en los accidentes de trabajo. En personas que están haciendo una zanja, ¿verdad? Hemos visto muchos casos de esos cuando se estaban construyendo estos puentes. Hubo muertes así. Colonia también, doctor. Cuando se construyó el supermercado Pais de aquí de las Cascadas, ocurrió un sepultamiento. Se ha dado muchos casos, ¿verdad? Y estos casos se dan porque las empresas no toman las medidas, las suficientes medidas de protección, ¿verdad? Para estas personas. Entonces, la tierra le cae sobre su cuerpo y vean todos los mecanismos que pueden ocurrir para que esta persona fallezca. Puede quedar con la cabeza de fuera, pero si permanece mucho tiempo con la parálisis de sus músculos de la respiración, con la tierra sobre su tórax y su abdomen, puede morir. Y no digamos si queda si su cara queda bajo la tierra. Vean que es una costumbre y es como un juego el enterrar a las personas en la arena. El peso de la arena, pues, bueno, una persona adulta lo puede soportar. Pero si yo entierro en la arena a un niño
y a un niño, estoy hablando de un niño de una corta edad, puedo causar una asfixia por este mecanismo, por el sepultamiento, pero por la parálisis de los músculos respiratorios, ¿verdad? Entonces, se hace jugando, pero puede traer sus consecuencias. Esta es la última diapositiva, y aquí vemos que esta persona lo que tiene es una bolsa cubriendo su cabeza. Si esta bolsa estuviera adherida a su cara, hablaríamos de una asfixia por obturación de orificios respiratorios, porque el plástico lo que estaría haciendo es tapando los orificios nasales y la boca. Pero en este caso, la bolsa solo está puesta y amarrada en el cuello. Dentro de esos espacios libres de la bolsa hay una pequeña cantidad de oxígeno. ¿Cuánto falleció esta persona? Cuando él mismo consumió esa pequeña cantidad de oxígeno que había dentro de esa bolsa. Entonces aquí hablamos de la asfixia por carencia de aire respirable. Otra cosa que quería mencionarles, y como no es un tema que lo vamos a abordar en la traumatología, porque este es el último tema de traumatología, ya habíamos hablado de qué pasa cuando una persona inhala el humo de un incendio. ¿Qué es lo que contiene ese humo? Eso es monóxido de carbono. Y lo que ocurre ahí, la persona puede morir asfixiada, y esa asfixia es de tipo química, ¿verdad? Entonces, como no hablamos del tema de trauma térmico, de quemaduras, quiero explicarles que una persona que es encontrada entre los escombros de un lugar que se ha quemado, podemos saber si esa persona ha muerto producto de el fuego o no, dependiendo de varios factores. Uno de estos es la posición en que se encuentra el cuerpo. La persona que muere por acción del fuego va a adoptar una posición que se llama posición de boxeador o de pugilista, donde vamos a observar los brazos y las piernas semiflexionadas, como en la posición del boxeador. Si encontramos a una persona quemada, doctora, dígame. o en caso también de que se queme una casa, puede morir asfixiado de humo, ¿verdad? Claro, exacto. Entonces, ¿cómo saber si la persona murió asfixiada por el humo o ya estaba muerta al momento de prenderle fuego a la casa? Entonces, si la persona está carbonizada, vamos a observar esa posición. Si tiene posición de pugilista o de boxeador, entonces lo más seguro es que haya muerto a consecuencia del incendio. Pero si lo encontramos con el cuerpo completamente estirado, hay que buscarle otra causa de muerte porque no ha muerto a causa del fuego. Otro elemento que es importante buscar es hollín o humo a nivel de la tráquea. A eso se le llama signo de Montalti. Si encontramos hollín en la tráquea, quiere decir que esa persona respiró el humo del incendio. Quiere decir que mientras el lugar se estaba quemando, esta persona estaba viva. Si fue muerto por otra causa, obviamente no vamos a encontrar el signo de Montalti. Y otro instrumento que se tiene para poder determinar si la persona ha muerto a consecuencia de la inhalación del humo es una prueba de laboratorio, un análisis toxicológico que se llama niveles de carboxihemoglobina. Los niveles es medir los niveles de CO2 en la sangre. Entonces, eso también nos va a decir si esa persona, o nos va a reforzar la tesis de que si esa persona murió
durante el incendio o no. Vaya, por ejemplo, las personas que murieron en la granja penal de Comayagua, en las autopsias que se hicieron, pues iban encaminadas primero a determinar la causa de muerte, si esas personas habían muerto a consecuencia del incendio o habían muerto por otra causa. ¿Verdad? Si ustedes se recuerdan, porque eso fue hace poco, en el momento en que el penal se estaba quemando, se escucharon muchos disparos, ¿verdad? Y entonces por ahí anduvo un chisme, porque eso fue, de que varios de las personas murieron por disparos. ¿Y qué fue lo que ocurrió ahí? Los custodios que estaban en los, ¿cómo se llaman estos? De las esquinas. En los, se me fue la palabra. Estaban en los torreones. En los torreones, exactamente, que estaban en los torreones, hicieron disparos de advertencia para evitar la fuga de los presos, ¿verdad? Entonces, ¿qué causas de muerte se vieron en estos 360 muertos? Hubo diferentes causas, pero todas relacionadas al incendio. Hubo unos que murieron por la carbonización. Hubo otros que murieron por las quemaduras y debido a la extensión de las quemaduras y a la pérdida de líquido que hay en las quemaduras, murieron por una insuficiencia renal. Hubo otros que murieron posteriormente en los hospitales porque las quemaduras se les infectaron y murieron de shock séptico, pero a consecuencia de esas quemaduras. Y otros murieron por intoxicación o por asfixia por inhalación del monóxido de carbono, que no tenían quemaduras en su cuerpo. Hubo unos que se metieron al baño, que se encontraron todos apilados, otros que murieron sofocados porque en uno de los baños, que es un cuarto pequeño, habían 100 personas en una montaña de cuerpos. Entonces, ahí hubo de todo tipo de asfixia, ¿verdad? Pero todo relacionado con el incendio. Entonces, eso se les quería explicar porque es una parte, es algo importante que no, bueno, que no es directamente una asfixia mecánica, pero sí quería explicarles cómo es que podemos saber cuando una persona que se rescata, un cuerpo que se rescata en un lugar incendiado, ha muerto a consecuencia del incendio o lo que se ha hecho es prenderle fuego al lugar para simular que esa persona ha muerto de eso y tratarse de repente de un homicidio. Ok, entonces vean,